Listo, antes que todo vamos a orar para continuar entonces con la clase. Ah, hermanos, en algún momento de repente, entre las 7:40, me están comunicando que se podría cortar el Zoom. En ese caso, voy a nuevamente entrar al link o creo que van a enviar nuevamente el link y vamos a ingresar nuevamente, ¿sí? Si no, continuamos nada más. Amén, Vamos a pastor. ver. Ajá, sí, ingresamos al mismo link que está compartido, nuevamente ingresamos. Ya, vamos a orar. Gracias Dios por esta noche. Amado Dios, te damos primeramente toda la gloria, la honra y la alabanza. Te permitimos, Señor, que tú tomes el control de las sesiones de clase en esta noche, Señor. Y te pido, amado Dios, que tú estés hablándonos a cada uno en nuestros corazones, Señor. Pido que tú estés guiando, Señor, esta sesión de clase en cada instante, en cada momento, y que tú seas glorificado, amado Dios. Padre Dios, también te pido que tú edifiques a tus siervos, Señor, que están invirtiendo su tiempo en su preparación, Señor, para poder servirte con excelencia, amado Dios. Amado Dios, te pido que te glorifiques en sus ministerios, Señor, de manera extraordinaria, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar entonces con exégesis. Hacemos un repaso. No sé si es que creo que como hemos estado 2 semanas sin vernos, creo que es necesario por lo menos ver algo de lo que nos hemos quedado. Esto lo hemos visto. mm, de asistencia la semana pasada. Ya, acá estuvimos, ¿no? La semana pasada. Esto es importante, vamos a hacer un repaso de esto. Amén. Bien, habíamos estado respondiendo por qué es necesaria conocer, saber o aplicar la hermenéutica bíblica en nuestros trabajos de investigación bíblica y sobre todo en nuestro ministerio, ¿no? La mayoría de vosotros son ministros ya trabajando en las iglesias, así es que ya hacen un trabajo de estudio bíblico. Y es necesario tener estas herramientas. La hermenéutica simplemente son herramientas para hacer un trabajo de estudio bíblico más profundo. En realidad simplemente son herramientas. Es como si, haciendo una comparación, ¿no? Como hace tiempo le dije, es como un constructor, ¿no? La hermenéutica bíblica es como una lámpara, le dije, ¿no? Simplemente, ¿no? Eh, que nos va a ayudar a cavar, a profundizar para hacer nuestro estudio de la palabra de Dios. Eh, eh, una persona podría hacer una zanja, digamos, a una zanja, para hacer una construcción, una zanja, puede usar no una lámpara, podría usar una herramienta como una cuchara, un tenedor, o podría usar ¿qué más? O incluso podría usar una pequeña lata, ¿no? Un balde pequeño para hacer una zanja, para construir una casa, digamos. Pero no ayuda mucho, ¿cierto? La mejor herramienta para trabajar y hacer una zanja para una construcción es una lámpara, ¿no? Por lo menos ya más adelante una máquina, ¿no?
excavadora. Y con esa herramienta uno puede hacer un buen cimiento para una buena construcción. Entonces, así es la hermenéutica. La hermenéutica simplemente es una herramienta para profundizar en la palabra de Dios, ¿no? Simplemente es una herramienta. O podemos usarla o no podemos usarla. De igual manera, muchos pastores, muchos ministros, sin conocer estos principios hermenéuticos, sin conocer esta herramienta hermenéutica, hacen su trabajo pastoral. Pero hay que tener en cuenta, es como si estuviera haciendo un trabajo pastoral, pero sin las herramientas adecuadas, ¿no? Para el estudio bíblico, por si acaso, no para el ministerio de la enseñanza bíblica. En la hermenéutica, como ya hemos visto, el trabajo de la hermenéutica no es en sí el predicar la palabra de Dios. La hermenéutica no tiene esa función. La función de la hermenéutica no es para predicar la palabra de Dios. Para ese trabajo ministerial de predicar la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios, es la homilética. Ya no hay que confundir. Una cosa es hermenéutica y otra cosa es homilética. Para hacer un trabajo de predicación, para hacer un sermón bíblico, para enseñar la palabra de Dios, uno necesita homilética, no hermenéutica. Amén. La hermenéutica es la herramienta para estudiar la palabra de Dios, para que nosotros profundicemos en el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Cuando nosotros profundizamos en este estudio, obviamente al conocer más la palabra de Dios, vamos a poder explicar la palabra de Dios, ¿no? Claro, la hermenéutica es el que provoca o la que provoca la materia prima para enseñar. ¿Qué hace la hermenéutica? Entonces, la hermenéutica te ayuda a que tú puedas hacer tu bosquejo de predicación. Esa es otra cosa. Porque vas a hacer un estudio bíblico y tú puedes hacer un bosquejo después del estudio, pero esto no te hace predicador, pues simplemente estás estudiando la palabra de Dios. Entonces, para que uno predique la palabra de Dios, tiene que conocer otra ciencia que es la homilética. Entonces, la hermenéutica, su trabajo es estudiar la palabra de Dios. Es una herramienta para poder introducirnos en las Sagradas Escrituras. Otra cosa que debemos saber de la hermenéutica. Conste y tengan ustedes bastante en cuenta que la hermenéutica estudia la Biblia. ¿Por qué estoy repitiendo esto una y otra vez? Porque algunos, porque algunos piensan o creen que la hermenéutica no es estudiar la Biblia, sino estudiar personas. Algunos creen que eso es hermenéutica, ¿no? Estudiar personas. A ver, voy a dibujar acá una persona. Este es un hermanito que va a la iglesia. Este es otro hermanito que va a otra iglesia. Eh, entonces, voy a dibujar por acá, otro hermanito que va a la iglesia. Entonces, algunos creen, cada hermanito que estoy dibujando acá es, por ejemplo, uno pentecostal, ¿no? El otro es bautista, el otro es, ¿qué más? Presbiteriano, o si no, es, ¿cómo se llaman esto? Ya, es de una iglesia libre, voy a poner, ¿ya? Entonces, algunos creen que la hermenéutica va a estudiar a los hermanos, ¿no? Mira que el pentecostal habla en lenguas en su iglesia. El bautista no ora por los enfermos. El libre no quiere juntarse con las denominaciones. Entonces, pastor, lo que hacen los pentecostales, ¿está bien? Lo que hacen los bautistas, o cómo creen los bautistas, ¿es lo correcto? O los de las iglesias libres, pastor, ¿está bien cómo gobierna la iglesia? Nosotros no vamos a estudiar cómo practican su vida religiosa los hermanos. Eso hace otra ciencia también. Para eso se estudia.
lo que es teología de la, ¿cómo se llama? Teología, es otra teología. Teología pastoral, por ejemplo, puede ser para estudiar personas así, puede estudiar teología pastoral, teología de la liturgia, es otra teología para estudiar cómo se hace la liturgia en la iglesia, cómo debe ser, cómo es la palabra de Dios, si hay que orar, no hay que orar, si hay que predicar o cuántos minutos se predica, cuántos minutos se ora, qué tipo de alabanza se canta. Ese es otro tipo de teología, esa es teología práctica, tiene que ver con la teología del culto. No sé si van a llevar eso ustedes. Es un curso que se llama Teología del Culto. Entonces, para estudiar cómo se debe practicar el culto en las iglesias, eso es otro tipo de teología. Nosotros no vamos a estudiar persona, no vamos a estudiar prácticas eclesiales. Como les digo, eso se encarga la teología del culto. Nosotros vamos a enfocarnos en las escrituras simplemente. Nuestro instrumento de estudio es la Biblia. Nada más. No vamos a ver que por qué los hermanos saltan cuando cantan, por qué los hermanos danzan cuando cantan, por qué los hermanos, algunos hermanos no oran por los enfermos, por qué hay hermanos que no creen en los dones espirituales. Eso no vamos a estudiar para saber las diversas creencias que tienen cada denominación, hay otro curso que se llama sectas, ¿no? El curso de sectas. Entonces, para estudiar cómo los hermanos llevan, cómo es su doctrina de cada iglesia, cómo se organiza la iglesia presbiteriana, cómo se organiza la iglesia bautista, cómo se organiza ciertas denominaciones históricas, etcétera. Para eso es otro curso que se llama curso de sectas o cursos de herejías también, ¿no? Cómo practica, por qué los adventistas están los sábados haciendo culto, por qué no creen en el infierno como los testigos de Jehová, por qué el testigo de Jehová no cree en Trinidad. Entonces, ese es para ver esos temas es el curso de sectas, es otro curso. Entonces, sí, la hermenéutica nos va a ayudar a salir de ciertas falsas doctrinas, pero en realidad la hermenéutica no se encarga de estudiar esas doctrinas. Ese es otro curso. Puede ser también apología, ¿no? Teología apologética, que es otro curso tampoco. Entonces, ¿qué estudia la hermenéutica en sí? Simplemente la Biblia, como hemos dicho. La Biblia. No podemos involucrarnos en temas que no nos corresponde. Podemos tocarlo como abuelo de pájaro, pero no vamos a poder eh, este, estudiar por qué algunos pastores o por qué algunos hermanos practican o no practican tales o ciertas cosas. ¿Ya? Ese es otro tipo de trabajo, otro tipo de estudio, otros cursos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestro objeto de estudio? La Biblia, simplemente la Biblia. Ahora, nuevamente, algo muy importante que no quiero que se olvide, el sujeto. La persona que va a ingresar a estudiar la Biblia va a producir cierto tipo de interpretación. Quiere decir que lo más importante de la hermenéutica es la persona que va a hacer la hermenéutica, ¿no? Esto ya le dije. ¿Qué es lo que pasa, hermano? De que nosotros tenemos que tener ya por entendido, por supuesto, de hecho, de que cada hermano que estamos aquí en esta sesión de clase y cada uno de aquellos que entra a un seminario para estudiar la palabra de Dios es maduro, es un hermano maduro, Sí. ¿no? Es un hermano que ya tiene el Espíritu Santo en su corazón, o sea, esto ya no debemos ni tocarlo. El curso de hermenéutica, como les dije anteriormente, no es para evangelismo, no es para convertir a nadie. El curso de hermenéutica es una herramienta para ministros,
Por eso esto no se enseña en las iglesias, esto se enseña en los seminarios. Es para ministros, ya para siervos de Dios, para aquellos que ya están trabajando en el ministerio. Entonces, obviamente los ministros, los siervos de Dios ya tienen un nuevo nacimiento, ya tienen al Espíritu Santo en su corazón, ya tienen madurez espiritual. Entonces, como son ministros de Dios, ya tienen la guía del Espíritu de Dios para poder ingresar a las Sagradas Escrituras. O sea, esto ya es de hecho, o sea, esto es tan obvio que ni siquiera debemos tocarlo porque algunos cuando hablamos de hermenéutica el, van a tener eh, desabido que quien interpreta la Biblia es el Espíritu Santo. Cierto, totalmente cierto. Y eso, pero como dijimos, eso ya es muy obvio, extremadamente obvio, porque estamos trabajando con ministros. Entonces, aparte de que ya tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos que estudiar, tenemos que tener instrumentos que nos ayuden a profundizar en la palabra de Dios. Y habíamos dicho, ¿por qué es necesario instrumentos para analizar la palabra de Dios? Habíamos dicho que es muy necesario porque, a ver, no, eso está en el anterior, ¿no? Ahí está la clase acá, ¿no? ¿Por qué es necesario? ¿Qué instrumento? ¿A qué se refiere, pastor, con instrumentos que nos van a ayudar a escudriñar la palabra de Dios? Me refiero a libros. La Biblia necesita libros que puedan a ayudar a poder interpretar ciertos pasajes de la Biblia que nos parecen muy difíciles de entender. Entonces, ¿qué libros normalmente nosotros vamos a usar para poder captar ciertos pasajes de la Biblia que son difíciles de entender? Sobre todo libros de historia y libros de literatura. Entre las ciencias literarias o los libros literarios que nosotros necesitamos, sobre todo está los libros de gramática, los libros de sintáctica, los libros de comunicación o los libros de lenguaje que decimos, ¿no? ¿Por qué necesitamos libros de lenguaje? ¿Por qué necesitamos saber lengua, comunicación? ¿Por qué necesitamos eso? Porque la Biblia es un documento escrito. Como la Biblia es un documento escrito, requiere necesariamente reglas para poder escribir, ¿no? Toda escritura tiene reglas, sobre todo el idioma español tiene reglas sintácticas. Un verbo no puede ir, si el sustantivo o el sujeto de una oración está en singular, el verbo tiene que estar en singular, no puede estar el verbo en plural. Esas son reglas sintácticas. Nosotros colocamos al sujeto, sabemos reconocer los sujetos, sabemos reconocer el verbo, sabemos reconocer el objeto directo, el objeto indirecto, los objetos circunstanciales, sabemos reconocer qué es un sustantivo, tenemos que saber reconocer qué es un adjetivo, tenemos que saber qué es una preposición. Entonces, todos esos conceptos que son parte de la literatura, nosotros tenemos que dominarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia vino en escritura. La Biblia es un libro escrito. Dios, mm, por algún motivo, en los siglos en que estuvo Cristo acá en la tierra, o cuando estuvieron los apóstoles o cuando estuvieron los profetas, por alguna manera no les dio la sabiduría y el conocimiento para que puedan hacer videos. En ese tiempo no había grabadoras. Por algún motivo Dios no permitió que haya ni grabadoras ni cámaras de video para grabar lo que los profetas decían. No, lamentablemente, si es que podemos decir así, aunque no creo que sea lamentable, yo creo que de buena, eh, dentro de la buena voluntad de Dios, Dios dejó la Biblia de manera escrita.
Si Dios nos dejó la Biblia de manera escrita, nosotros tenemos que conocer todas las reglas de la escritura. Tenemos que conocer, tenemos que dominar. Por eso le digo, nosotros tenemos que conocer todas las ciencias necesarias para poder interpretar, para poder conocer, para poder analizar una escritura. Eso desde el español, ¿no? Por lo menos, porque en realidad la Biblia ni siquiera se nos dio en español. La Biblia se nos dio el Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento en hebreo y parte de arameo. Entonces, por lo menos, para hacer un análisis, por lo menos superficial incluso de la Biblia, tenemos que conocer las reglas de nuestro idioma, del lenguaje, ¿no? Tenemos que saber distinguir cada uno de esos elementos para poder interpretar correctamente la Biblia. Tenemos que hacerlo eso. Sí o sí, hermano. Sí o sí. Entonces, pastor, si es que yo no conozco eso, nunca he terminado mi primaria, nunca he terminado ni incluso algunos su secundaria y soy pastor. Eh, ¿Qué sucede conmigo? Dirán, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos pastores? Ellos van a interpretar la Biblia en un cierto nivel, en un nivel. ¿Qué es negativo? No. Van a poder predicar la salvación, porque van a poder dar testimonio de lo que Cristo hizo en su vida, claramente. Pero para profundizar en ciertos casos oscuros de la Biblia, va a necesitar estos necesariamente y para su predicación, después de hacer su bosquejo, para su predicación va a necesitar de todas maneras conocer estos conceptos de la literatura, de nuestra lengua, sí o sí. Pastor, ¿yo puedo cumplir mi ministerio sin estudiar esto? Sí, pueden hacerlo. O sea, no, este es, como les digo, nuevamente, este es una herramienta. Cualquiera puede, como les digo, uno puede construir su casa usando de repente una lámpara o una retroexcavadora, o si no, de repente incluso con sus manos. Pero ¿cuál le va a ayudar más? Aquellos que usan herramientas adecuadas. Pero nuevamente sale la pregunta, ¿no? Algunos decir, pero pastor, eh, eh, yo puedo llevar el ministerio, o conozco varios que no han estudiado hermenéutica, que no necesitan estudiar hermenéutica, ¿no? Es decir, y el Espíritu de Dios les ayuda, les guía. Sí, es cierto. De todas maneras, el Espíritu de Dios le va a ayudar, le va a guiar, le va a ayudar a, a estudiar la palabra de Dios, ¿no? Eh, y normal, va a hacer va a cumplir su ministerio. Sin embargo, hermanos, los que quieren profundizar más en la palabra de Dios, esto es para los que quieren profundizar más, ¿no? Porque algunos pueden sentirse contentos o pueden sentirse satisfechos con su profundidad de estudio bíblico, pero hay otros que no, como los que ustedes que están estudiando acá, ¿no? Los que estamos acá, sí hemos entendido que queremos profundizar más en la palabra de Dios, ¿cierto? Así es que si nosotros queremos profundizar más en la palabra de Dios, entonces vamos a conocer estos elementos que nos van a ayudar para poder profundizar nuevamente en la palabra de Dios, ¿no? Em, A ver, uno es el libro de historia, uno es el libro hay que conocer lo que es lengua, literatura, lenguaje, idioma, y otro tipo de instrumentos que nos van a ayudar a estudiar la palabra de Dios, tenemos que conocer libros de historia, porque la Biblia tiene un problema temporal. ¿Cómo es que la Biblia tiene un problema temporal? Es que la Biblia fue escrito aproximadamente
más de 2000 años atrás. El Nuevo Testamento, nada más. Y el Antiguo Testamento es 1500 años antes de Cristo. En total, casi la Biblia tiene 3500 años antes de Cristo. Entonces, 3500 años de historia. Esto, claro, la Biblia en sí, desde el 100 después de Cristo, más 1500 antes de Cristo, la Biblia en sí tiene por lo menos 2000 años de escrito en su idioma original, hebreo y griego. 2000 años, pero hasta nuestros días son 3500 años. O sea, hay un problema temporal. Entonces, la Biblia va a tener ideas que no pertenecen a nuestro tiempo, ¿no? La forma de escritura era diferente, el idioma era diferente, era un espacio diferente gobernado por imperios europeos, como el imperio griego, el imperio persa, el imperio romano, el imperio egipcio. Entonces son épocas muy, muy lejanas a nuestra época. Entonces hay una brecha temporal. Entonces, por eso nosotros necesitamos urgentemente conocer historia universal, ¿no? Historia universal. Necesitamos dominar. ¿En qué tiempo dominó el imperio griego a Israel? ¿En qué tiempo dominó el imperio romano a Israel? ¿En qué tiempo dominó el imperio caldeo a Israel? Porque todo va a ser conforme a Israel, ¿no? No podamos estudiar la historia del Perú, obviamente, vamos a estudiar la historia del pueblo de Dios. Entonces necesitamos conocer ese tiempo histórico. Entonces, ¿por qué hacemos hermenéutica? Porque nosotros tenemos que entender esa época en que fue escrita la Biblia, sobre todo la época, el tiempo. Hasta acá. Hermanos, en 5 minutos de repente se va a acabar el Zoom y nuevamente vamos a ingresar en el mismo link, ¿ya? De repente se ha programado de esa manera. En- Así que, hermanos, dependiendo, y habíamos visto en 2 de Pedro 3:16, dice que los indoctos o inconstantes tuercen la palabra de Dios. Por eso hay gente que va a ingresar a la palabra de Dios, personas, el intérprete de la Biblia puede ser una persona madura o puede ser una persona inmadura. Incluso puede ser un judío o puede ser un cristiano. Cada uno va a leer la Biblia de diferente manera. Puede ser incluso hasta un ateo. Puede ser una persona consagrada o incluso no consagrada. Cada una de estas personas va a tener una manera diferente de interpretar la Biblia. Nuevamente repito, nosotros, en qué lugar estamos? Nosotros somos ministros de Dios, que hemos nacido de nuevo y que somos maduros y que tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Entonces, obviamente que nosotros pertenecemos a este grupo, ¿no? Gente madura que va a hacer una excelente interpretación de la palabra de Dios. Eso hay que tener en cuenta, hermanos, porque si no entendemos esto, se puede malinterpretar la hermenéutica. Es muy necesario entender estos conceptos principales, porque si no, de ahí se malinterpreta la hermenéutica, ¿no? Se lo ve mal, ¿no? ¿Por qué es necesario? Yo no necesito estudiar hermenéutica. Claro, de nuestra parte no, ¿no? Pero de repente otros ministros sí van a estar hablando de repente de esa manera, porque no entienden cuál es el propósito, ni la función, ni el trabajo hermenéutico. No lo van a poder comprender. Bien. Ah, el problema, como hemos dicho de la hermenéutica, va a ser el sujeto. El sujeto que estudia, o no, el sujeto que va a estudiar la Biblia, esta persona, el intérprete,
de acuerdo a lo que tenga eh, en su mente, es lo que va a llevarle a interpretar la Biblia. Manos, salimos entonces del Zoom y regresamos nuevamente, porque quedan 10 segundos para terminar. Amén. Amén, pastor. Amén, profesor. Gracias.